¿Cuál es el mejor ejercicio de la full planche? Ese ejercicio que si lo hago por un tiempo me va a garantizar que en un par de semanas o un par de meses voy a tener mi plancha completa, mi full planche. Si quieres saber cuál es el mejor ejercicio de plancha, quédate en todo el video. La full planche es quizás el elemento de la calistenia más deseado de todos. Todos queremos una full planche y todos admiramos una buena full planche. Y es que es normal, el elemento visualmente se ve muy imponente. Realizar una full planche con una buena postura es demostración de dominio corporal completo. Y es normal que todos quieran tener una buena full planche. Ya hice un video hablando al respecto sobre la full planche, todo lo que se debe hacer y todos los términos que debes de tener en cuenta para dominar la full planche. Pero aunque ese video está muy completo, siento que le faltó algo y fueron ejercicios específicos de la full planche. Así que hoy te traigo los mejores ejercicios para la full planche y cuál de esos ejercicios considero que es el mejor. Te iré mostrando uno a uno los mejores ejercicios que para mí van a favorecer el proceso de la plancha y al final te diré de todos los ejercicios que te he mostrado cuál considero que es el mejor. Así que vamos a empezar. El primer ejercicio que considero que es uno de los mejores ejercicios para plancha es el handstand 90 degree. Consiste básicamente en hacer una plancha con los brazos bloqueados y hacer una press a llegar al handstand. Es como hacer un handstand a fuerza, pero obviamente con la posición de plancha. Este ejercicio es uno de los mejores porque fortalece mucho la base de nuestra plancha, que recordemos que son los brazos. Al estar en posición de plancha, todo el peso va a estar en nuestros deltoides y va a simular de una cierta manera la plancha. Entonces sería uno de los mejores ejercicios de esta lista. Ahora, si nunca has hecho un handstand 90 degree, te lo explico en 4 pasos. Lo primero, vamos a tomar posición de plancha con los brazos doblados y vamos a hacer un tipo de tuck, pero de 90 degree. Una vez dominemos este, vamos a extender un poco más las piernas, pero siempre tiene que haber una flexión de la rodilla al tobillo. Una vez dominemos este, ya lo que sería estirar completamente el degree. Una vez dominemos el degree completo, sería hacer la press, inclinando un poco el cuerpo hacia adelante y tirando las piernas como hacer una press de handstand. Ahí habrás dominado el handstand 90 degree. La negativa es hacer exactamente lo mismo, es un poco más fácil ya que vienes con el cuerpo apretado. Ahora, este ejercicio es uno de los mejores, pero tiene una contra, y es que la ejecución de este ejercicio realmente me parece algo difícil. Para una persona que está iniciando a entrenar plancha, realizar el degree es de alta dificultad, e incluso a mí hoy en día el degree me parece un poco difícil. Entonces ese sería como el contra, pero sigo recalcando que es muy buen ejercicio. El siguiente ejercicio es uno de mis favoritos, yo lo llamo fondos altos. Consiste básicamente en hacer un fondo pero manteniendo una protracción escapular y la cadera lo más arriba posible. Cuando vamos a hacer un ejercicio de plancha, lo que buscamos es que el ejercicio tenga la cadera arriba. Recordemos que cuando hacemos un ejercicio de plancha lo que buscamos es simular la full planche, así que este ejercicio simula muy bien lo que es la full planche. Vamos a aprovechar muy bien la fuerza de nuestra base, que son los brazos, la fuerza de la protracción escapular y la fuerza de mantener la cadera arriba. Así que es un muy buen ejercicio, pero también tiene una contra, y es que la ejecución de este ejercicio me parece también algo complicada. Así que te voy a dejar un ejercicio variante que podemos hacer para dominar muy bien ese ejercicio. Vamos a hacer un fondo común y corriente, y en la parte concéntrica, es decir, la parte positiva, cuando subimos tenemos que elevar la cadera lo más que podamos. Obviamente con esta elevación de cadera lo que buscamos es hacer una protracción escapular. Entonces se puede hacer de dos maneras: el fondo y la protracción escapular, o el fondo y elevar la cadera. Y esta sería la progresión para llegar a hacer los fondos altos. El siguiente ejercicio yo creo que todos lo conocen y todos lo han hecho. En caso de que no, te estoy hablando de la Lean Planche Push-Up. Este ejercicio es una verdadera joyita porque tiene la capacidad de simular muy bien la full planche, y también es un ejercicio que puede acomodarse a los ciertos niveles de cada persona. Si una persona no tiene el nivel para hacer una Lean Planche Push-Up, pues va a hacer solamente la Lean. Si no tiene el nivel para hacer una Lean, va a hacer solo las Push-Up, y así sucesivamente se va acomodando al nivel de la persona. Es muy buen ejercicio porque simula muy bien la plancha, aprendemos muy bien el nivel de inclinación que necesita nuestro cuerpo y por ende es uno de los mejores ejercicios. Su ejecución es bastante simple. Lo que tenemos que tener en cuenta son 3 cosas. Primero, la inclinación del elemento. Siempre tiene que tener una inclinación, tanto cuando bajamos como cuando subimos. La inclinación siempre tiene que estar. Segundo, el codo siempre tiene que llegar a su extensión total cuando estamos subiendo. Y la protracción escapular, siempre cuando lleguemos al bloqueo total tenemos que llegar a una protracción escapular. Estos serían los 3 factores para hacer un buen Lean Planche Push-Up. Ahora, el siguiente ejercicio es un ejercicio que utilizo para la maltés, pero lo agrego porque es un ejercicio muy bueno que nos va a reforzar lo que es la zona del core y más el deltoides. Entonces lo agrego. Básicamente es colocar los brazos encima de las paralelas y hacer negativas y positivas, como un tipo de 90 degree, pero sin la ayuda de los brazos.
Al no tener activo el bíceps y el tríceps, tu hombro y el core van a tener que ejercer el doble de fuerza para poder hacer la negativa y más la positiva. Entonces es un excelente ejercicio que te va a reforzar muy bien el core y el deltoides. En caso de que no puedas hacerlo así directamente, pues dobla las piernas tal cual como hicimos con el handstand 90 degree. Y el último ejercicio de plancha es un ejercicio similar a los fondos altos, solo que esta vez lo vamos a hacer en barra. Vamos a hacer un muscle up y vamos a elevar la cadera lo más arriba posible. La idea es que las rodillas superen la altura de la barra. Hay que aguantar unos segunditos y volver a repetir hasta que ganemos la altura más que podamos. Recuerden, aquí lo importante es que las rodillas superen la barra. Entre más altura tenga la cadera, muchísimo mejor. Ahora sí, ¿cuál es el mejor ejercicio de plancha? ¿Cuál es el ejercicio que yo debería de hacer para sacar la plancha en un par de semanas o en un par de meses? Pues esto ya lo expliqué en otro video, pero igual voy a volverlo a explicar aquí. El mejor ejercicio de plancha que te va a garantizar sacar la plancha es ninguno. ¿Qué? Sí, señores, ya se los he dicho en un video, ningún ejercicio de plancha te va a garantizar que vas a sacar la plancha, no importa cuántas veces lo hagas y qué tan dominado lo tengas. Los ejercicios de plancha no son para sacar la full planche, son para fortalecer los músculos que están implicados en la full planche. Y aunque suene cruel, es la realidad. No voy a engañar diciéndote que haciendo este ejercicio vas a tener tu full planche en un par de meses. De eso no me va a servir para nada. Lo que quiero es que la gente logre su objetivo de tener la full planche. Así que esta es la verdadera realidad. Ahora, ¿por qué hacer rutinas entonces si ningún ejercicio me va a sacar la full planche? Aquí lo interesante es lo siguiente. Si vieron mi video de plancha ya entenderán que hay una resistencia y una fuerza en la full planche y que esa fuerza tiene que vencer a la resistencia para que las piernas se puedan levantar haciendo la full planche. Pues esa fuerza solamente se puede ejercer si tenemos buena fuerza muscular y es por esto que se deben de hacer las rutinas o los ejercicios de plancha. Para que nuestros músculos, nuestros deltoides, nuestros bíceps, nuestros tríceps, nuestras dorsales, todos los músculos que están implicados en la full planche tengan la fuerza suficiente para poder ejercer la fuerza suficiente y poder vencer esa resistencia. Aclarando esto, ahora sí, ¿cuál es el mejor ejercicio? ¿Cuál es el ejercicio que más fuerza me va a dar en los músculos para poder hacer la full planche? Pues de todos estos ejercicios, el que yo considero que es el mejor es el limb planche push-up. ¿Por qué es el mejor ejercicio? Como ya les expliqué al principio, es el ejercicio que menos dificultad tiene y el que se adapta a cualquier tipo de persona. Es decir, que si una persona está iniciando, puede iniciar con este limb planche push-up y va a ganar la suficiente fuerza para ir avanzando. Y en caso que sea una persona que ya esté un poquito avanzada, puede ir incluyendo el limb planche push-up y agregándole un poco más de dificultad, elevando ya una pierna o agregando más inclinación para aprender a hacer las push-ups de plancha. Y esto sin contar que es el ejercicio que mejor simula la plancha, ya que en la limb planche podemos acomodar todas las porciones articulares como queremos tener la plancha, y ahí ya simplemente tenemos que agregar la inclinación e intentar levantar la plancha. Entonces el limb planche push-up sería el mejor ejercicio para la plancha según mi experiencia. Obviamente este es mi punto personal, ustedes pueden tener otro punto de vista, pero este es mi punto personal. De igual forma, mi consejo siempre es que intenten todos los ejercicios que más puedan y los ejercicios que sientan que mejor se adaptan a su condición física y a su tipo de cuerpo los agreguen a su planificación. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que si les gustó el video compartan este video para que más personas lo puedan ver. Mi nombre es Germain Lenis y nos vemos en un próximo video.